Hola, soy Fulvia Carvajal y los espero todos los jueves para que conozcan los temas que son de interés de toda la comunidad. Lo que nos toca. Hablemos de psicología. Todos los jueves de 9 a 10 de la mañana en Univalle Estéreo 105.3 FM. Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes de Univalle Estéreo en la 105.3 de la FM. Igualmente, saludamos a todos los oyentes que se unen a través de la red de radio universitaria de Colombia. Estamos en el programa Lo que nos toca. Hablemos de psicología, un programa que ha sido creado con la asesoría, el soporte académico de la Facultad de Psicología de la Universidad del Valle. Quien les habla, Fulvia Carvajal, de la Dirección de Comunicaciones. Hoy tenemos una invitada muy especial. Se trata de la psicóloga Edna Jimena Vélez Guerra. Con ella vamos a hablar de los retos de los docentes durante la pandemia. Podemos decir que, digamos, la parte más cruda de la pandemia ha pasado, pero yo creo que las consecuencias de la pandemia en diferentes áreas del conocimiento, en diferentes aspectos de la vida, las seguiremos viviendo, y por eso la pertinencia de este trabajo de investigación que hizo Edna Jimena precisamente para obtener su título de maestría en psicología. Bienvenida, Edna, un gusto tenerte contigo y compartir los micrófonos aquí en Lo que nos toca. Muy buenos días, Fulvia, muy buenos días a todos nuestros radioescuchas, ¿sí? Bueno, me encuentro muy agradecida de darme este espacio, y como tú lo dices, es una cuestión, la pandemia parece que todavía tenemos mucho que investigar acerca de esto que hemos vivido, y sobre todo darle un lugar especial al docente. Muchas ocasiones pensamos, nosotros aquí en el ámbito de la universidad, el docente es un pilar fundamental para los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Nos centramos mucho en ese momento, incluso toda esta movilización que hizo la universidad frente a cómo apoyamos los estudiantes fue algo vital para podernos mantener unidos como universidad. Pero los profesores, ¿por qué de pronto escoger los profesores para este trabajo de investigación? Precisamente porque al estar centrados en el estudiante, en un contexto universitario, donde para todos fue incertidumbre, para todos fue de un momento a otro se van a las casas. Entonces, lo importante también es reconocer esa fortaleza que han tenido nuestros docentes, que no solamente, nosotros sabemos, no solamente trabajan en las clases, sino que son investigadores, sino que tienen muchos roles, y para mí fue muy importante los posicionamientos de cada uno de los docentes, y en mi estudio, afortunadamente, los casos fueron de docentes que dijeron: yo tengo vocación, yo quiero estar con mis estudiantes. Y algo muy particular, nunca habían trabajado en la virtualidad, porque para ellos la interacción cara a cara en el aula era vital. Además, Edna, para la ciudad de Cali además de la pandemia, vivimos el paro nacional en la ciudad de Cali fue particularmente fuerte, y la participación de los estudiantes en todo este proceso de movilización también fue muy importante, y allí muchos profesores los apoyaron. Quiero comentarles un poco más sobre Edna Jimena Vélez Guerra. Como les decía, ella es psicóloga egresada, del anterior instituto, ahora Facultad de Psicología de la Universidad. Y ella ha trabajado mucho en el ámbito de la educación y acompañando a profesores y a estudiantes. Por eso este interés tuyo, que no es de vieja data, ha sido como un interés desde el comienzo de tu profesión. Trabajó en la Fundación Carvajal, hizo parte del equipo psicosocial para la realización de la ruta de atención y acompañamiento a familias de estudiantes en extraedad en el año 2018. Y desde el 2017, Edna, has estado trabajando en la educación
superior. De ahí como todo este interés. Claro que sí, precisamente porque todo lo que tiene que ver con la innovación en la educación, las nuevas maneras, ¿sí?, de centrarnos en el estudiante, y llega la pandemia, estamos en un proceso. La universidad es un escenario que mantiene innovando, que mantiene ofreciendo nuevas posibilidades de formación, y no solamente la formación cognitiva, lo académico, sino que también es una formación en el ser, en el hacer, en el estar, y ese estar. Uh-huh. Llega un momento en que prácticamente nosotros nos dicen, vamos a seguir universidad, pero desde la casa. Claro que sí, hay que hacer una precisión. Has dicho que, digamos, estamos en la academia cuyo eje es el estudiante. Entonces, para conocimiento de nuestros oyentes y de toda la comunidad digital que nos sigue, resulta que en el Plan de Desarrollo Institucional, Plan Estratégico de la Universidad del Valle, hay un eje central en la parte de los estudiantes, en la parte de la academia, y es que todos los procesos académicos, dice, centrados en el estudiante. Eso, pues, hace que todos los esfuerzos institucionales giren alrededor de los estudiantes, que es la razón de ser de la universidad, una parte misional de la institución, que es la formación de jóvenes en el nivel de pregrado, ya sea a nivel profesional o tecnológico, bueno, y en el nivel de posgrado, en los doctorados, las maestrías, las especializaciones. Como siempre, Edna, tenemos un desafío porque queremos llevar la investigación para que todo el mundo la pueda conocer. Claro. Los avances investigativos, pero el título de tu trabajo de investigación es la reconfiguración de la identidad de los profesores o de los docentes en la universidad, en el ámbito universitario. Y no es fácil comprenderlo así de esa manera. Claro. Entonces, eso quiere decir, nosotros por eso pusimos el título, los retos de los profesores durante la pandemia. Hay un antes y hay un después. ¿Cuáles son, hablemos de manera sencilla, cuáles son o cuáles fueron esos retos a los cuales los profesores universitarios se enfrentaron durante la pandemia y también durante el paro? Bueno, tú acabas de decir algo muy interesante, claro, un título así, reconfiguración de la identidad docente, pero precisamente nosotros nos configuramos identitariamente de acuerdo a los roles que asumimos. La reconfiguración como tal es eso que impacta y que se moviliza y se ajusta, ¿sí? Y cada vez que hay un ajuste, hay cambios y hay rupturas y transiciones. Entonces, mis unidades de análisis tuvieron que ver con qué se rompió en la vida de los profesores. ¿Qué cambios, qué se transformó? Cambio, qué retos, pero también qué paralizó, ¿sí? Que realmente no se pudo llevar a consenso, ¿sí? Y eso es muy importante porque precisamente es la dinámica de movilizar esa dimensión del ser, ¿sí? En lo que tiene que ver, yo me posiciono como docente, pero cuando cuando llegaron a sus hogares, está como docente, el mismo espacio, como padre, pareja, los que vivían solos, a organizar rápidamente los profesores en la investigación. Hay casos de profesores que llevan enseñando 30 años y nunca se habían imaginado estar virtualmente. Uh-huh. Como otros profesores que llevaban 5 años, pero también el impacto fue fuerte a pesar de que tenían un conocimiento tecnológico, ¿sí? Uh-huh. Es decir, no los asustaba tanto, pero el reto es de volver a adaptarse a procesos que incluso la universidad no cerró. Porque teníamos que seguir con la función. Y además la universidad tiene un campus virtual. Ya tenía durante muchos años atrás un campus virtual, pero muchos profesores se negaban a utilizarlo. ¿Cómo cambió eso durante la pandemia? Mira que la relación, digamos, los momentos claves de la investigación fueron el inicio de la pandemia, pero también el uso de esa tecnología. El inicio de la pandemia llevó a que muchos de los profesores pensaban, eso va a ser momentáneo, eso está pasando por allá. Eso dura 2 meses, 2 meses, sí, 3 meses. Sin embargo, cuando empezaron
Y hay unas expresiones muy, muy bonitas que dicen, esto es surreal, esto es ficción, pero ¿qué vamos a hacer? Y ese agenciamiento fue bastante interesante porque todos expresan que hubo una motivación muy fuerte en aprender a utilizar o a lo que tú dices. Los profesores reconocían que había un campus virtual, pero nunca pensaron que la pantalla iba a ser el salón de clase. Y, por ejemplo, alguien dice, yo en un día me leí todo el tutorial y monté mi presentación. Otros decían, wow, yo me puedo comunicar así con mis estudiantes. Entonces, hubo sentimientos, como uno dice popularmente, encontrados, ¿sí? La incertidumbre, pero en mi caso, muchos se movilizaron a decir, listo, ¿cómo lo voy a hacer? Y la universidad apoyó en todo ello. Ellos decían, bueno, yo siento que mi tiempo cambió la percepción del tiempo, pero también tuvieron oportunidades incluso de cualificarse y de tomar cursos, muy interesante porque a pesar de todo el acompañamiento, estar centrados, en cómo adaptaban sus estrategias pedagógicas. Eso de las estrategias pedagógicas me gustaría que nos detuviéramos un poco, porque es que en algunas sesiones parecían de esas sesiones espiritistas. ¿Quién hay allá? Estaba el profesor y todo el mundo con las cámaras apagadas, el micrófono apagado, silencio absoluto. ¿Realmente me estarán escuchando? ¿Estarán aprendiendo? ¿Estarán atentos a lo que yo estoy diciendo? ¿Cómo fue esa parte en la investigación que tú estuviste? Fue incluso las mismas palabras, lo utilizaron los tres, y los tres casos centrales de mi investigación, ninguno de los profesores se conocían. Entonces, que utilizaran incluso las mismas palabras el mismo chiste. Me decían, Edna, mira, eso yo he escuchado, he visto el meme, el estado, todo, pero realmente uno se sentía, si estoy hablando, hay sonido, se fue la conexión, porque perder esa mirada fue algo que los cargó, digamos, ¿sí? Bastante tensionante, y hubo mucha presión de los profesores en ese espacio. Es decir, hoy en ellos dicen, lo importante de haber regresado es que puedo ver los ojos de mis estudiantes, ¿sí? Puedo leer sus rostros, sus gestos. Y cuando empezó la pandemia, muchos decían, esto me enferma y me carga, de no poder ver el rostro del otro. Entonces, en la investigación, en los casos, todos salieron lo mismo, dijeron, hacemos las clases, buscamos los mecanismos, pero el estar cara a cara, los profesores dicen que eso no tenía comparación. Cuando ellos entraron nuevamente a la universidad, decían, y se les veía en el rostro, que yo trabajé con entrevista a profundidad, pero también trabajé con fotografías que ellos tomaron. Entonces ellos me decían, mira, esta es la primera clase después de la pandemia, la nueva, como nosotros decíamos, la nueva realidad, ¿sí? Yo no sabía, y yo vi en los estudiantes algo muy diferente después de la pandemia. Porque muchos no conocían a sus profesores, entraron en pandemia, eran primíparos de pandemia y fueron primíparos de cuarto semestre. Exactamente. Ingresaban por primera vez al campus universitario, pero también era la primera vez que veían a su profesor. ¿Cómo fue la descripción de los profesores en esa experiencia? Mira, ellos decían que no tenían palabras para explicarlo. Ellos decían, encontrarme en el camino, en los campus, decir, profe, usted me graduó. ¿Sí? ¿Usted no se acuerda? Porque se hicieron, incluso hay imágenes de decir, yo no entendía cómo podía hacer una sustentación de tener el trabajo y de verlos y después buscarlos. Los incluso egresados vinieron a buscar a sus profes para darle ese abrazo que no les dieron en ese momento en escenarios tan importantes como la graduación. Entonces los profesores venían y se sentían como,
como te conozco, no te conozco, ¿qué está pasando? Porque digamos que verse todo, aunque sea verse todos los días por una pantalla, pues realmente no nos da el conocer al otro realmente. Exactamente. Uno sabe, por ejemplo, quiénes son los que se hacen atrás, adelante, las formas de interacción, cuando el profesor sale, quiénes se quedan siempre como a preguntar, profe. ¿Quiénes se duermen en la ¿Quiénes clase? se duermen en la clase? ¿Sí? Entonces, eso, ¿sí? No lo reemplaza, los profesores dicen, eso no lo reemplazó la virtualidad. Y eso era lo que me hacía falta, porque los profesores incluso decían, nosotros empezamos a reconocer, y fue un esfuerzo de toda la universidad, qué necesitaban los estudiantes. Entonces, ¿qué necesitaban los estudiantes? Los soportes tecnológicos, ¿qué necesitaba el estudiante? Saber que están bien. Entonces, incluso en una de las entrevistas alguien me dice, mira, el contenido temático para mí pasó a segundo plano. Para mí lo importante era saber que ellos estaban conectados. Para mí lo importante es que ellos estaban seguros. Pero todo ese esfuerzo que ponían, muchos profesores dijeron, yo salí con dificultades de espalda, porque no es lo mismo estar uno parado, caminar por el campus, de decir, yo no me daba cuenta y ya eran las 12 de la noche, 1 de la mañana y yo estaba preparando clase. Dejé de ver a la señora que saludo todos los días en el recorrido de la universidad. Y ellos no se habían dado cuenta de todo eso que hacen, porque tú sabes, Fulvia, que un docente no solamente prepara clase, que a veces dicen, no, pero es que el profesor llega a clase. No, el docente hace investigación, el docente hace extensión social, el docente está acompañando otros procesos, incluso hasta procesos administrativos. Entonces, todo eso pasó a hacerlo en la pantalla, porque no solamente fueron las clases, eran reuniones programadas para poder acompañar a los estudiantes 8 de la noche, 9 de la noche. Incluso en muchos escenarios fue la familia que dijo, para, y miremos a ver qué hacemos el fin de semana, ver películas, por ejemplo, hacer una comida diferente. El profesor me dice, mira, yo nunca pensé, en mi apartamento yo no tenía oficina. Porque para mí, y lleva 35 años en la universidad, entonces el día de la pandemia dejó todos sus libros encerrados, ¿y cómo venía? Entonces la sala del comedor se volvió su oficina, porque los espacios eran los espacios con los chicos, con hijos estudiando, y también uno a veces piensa, no, es que el profesor no tuvo problema con conectividad, ¿sí? Muchos en ciertos sitios de la ciudad no tenían, a pesar de que tenían conectividad como la usaban en la casa, no era lo mismo que 3 computadores, 4 computadores, claro, el ancho de banda. No era suficiente. Y ellos, ¿cómo hacemos? Incluso hay alguien que dijo, no, mira, yo del celular, entonces, ¿cómo una crisis va creando que los profesores vayan organizando esas estrategias? Entonces, es algo muy extenso, muy bello, como los profesores se movilizaron, pero también es muy sentido, porque muchos en medio de su trabajo tuvieron muchas pérdidas. Pérdidas a nivel de la pandemia, mucho dolor, cuando la pandemia, recordemos que duró 1 año y 10 meses. Sí, la parte más fuerte, así es. El estallido social. Sí. Me gustaría que te refirieras al estallido social, porque sabemos que algunos profesores iban hasta donde estaban sus estudiantes porque consideraban que era importante apoyarlos, conocer de primera mano qué era lo que estos jóvenes querían. ¿Cómo fue la experiencia en lo que tú obtuviste en tu investigación? Mira que en todos los casos, y es algo muy interesante, todos estaban cerca del estallido social. Entonces eso es muy significativo, porque un profesor decía, yo desde donde vivo veía el Parque de las Banderas, veía Siloé, se podía observar algo de la luna y sentir esa impotencia de no salir, pero hubo quienes salieron acompañados con otros docentes. Hubo programas donde los docentes fueron en compañía, pero hay un caso que me impactó bastante, fue de una profesora hora cátedra, que ella se fue sola a acompañarlos.
Una cátedra, para los oyentes, es que es una profesora contratista, no es una profesora titular de la nómina, que pertenezca a la nómina como tal de la universidad, sino que es contratista. Adelante. Sí, pero con el corazón como muchos de nosotros en la Universidad del Valle. Sí. Entonces, estuve en medio de una balacera, en una de estos encuentros que se hizo culturales, en la salida de la 16, y pues ella realmente y tuvo que hospitalizarse por problemas de salud mental, porque ella ya no toleraba las imágenes de los estudiantes que tanto las redes movilizaron, ¿no? Entonces, ¿qué es real, qué no es real? Incluso eso es algo que de la pandemia todos los profesores refieren. El estar viendo tanta imagen, cómo los cargaba negativamente, y después sale a una actividad y se encuentra en medio del juego cruzado. Uh-huh. Eso la llevó a ella a decir, yo tuve que parar, y cuando me di cuenta estaba internada en salud mental, en el hospital psiquiátrico. Entonces son situaciones... ¿Y qué la movió a ella a ir a donde estaban los estudiantes? Ella afirma que es su vocación, y además ella es una profesora que dentro de su disciplina es magíster en educación, considera a sus estudiantes como hijos, ¿sí? Uh-huh. Ella consideraba a sus estudiantes como hijos, y en esa facultad donde ella está, se apoyaban eventos hasta con bellas artes, pero muchos profesores no asistían, precisamente porque habían condiciones diversas, pero ella dijo, no, yo los voy a acompañar, porque es que en las calles también hay educación, en las calles también hay que ayudar a contener a toda esta población de estudiantes. Eso fue lo que la movilizó a ella, y precisamente acompañándolos a ellos, hubo toda, pues, lo que conocimos y vivimos, porque los puntos de resistencia fueron puntos que yo creo que todos lo vivimos de alguna manera muy cercanos. Estará en nuestra memoria por mucho rato. Bueno, quiero saludar, Edna, a las personas que están en la comunidad digital de la Universidad del Valle. Quiero saludar a Carlos Manuel Revelo, a Cadmio, así se hace llamar. También quiero saludar a Juan Carlos Arboleda, a la profesora Eliana Isabel Bedoya, a Luisa López, a Fernando Sánchez, que siempre está muy pendiente de este programa. Un saludo muy especial a Isis Andrea Ortiz. Bueno, estamos en el programa Lo que nos toca, hablemos de psicología, y hoy estamos hablando sobre los retos que tuvieron precisamente los profesores durante la pandemia, y nos está acompañando la psicóloga Edna Jimena Vélez. Regresamos después de los siguientes mensajes institucionales. Desde Cali, Colombia. 105.3 FM. Univalle Estéreo. Ya estamos en TDT, la televisión digital terrestre. Univalle TV y Univalle Estéreo. Sintonízanos en el canal 29, en Claro 104 y Une 117. Univalle TV y Univalle Estéreo. Ahora en TDT, televisión digital terrestre. Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Todos los miércoles a las 8 de la noche por Univalle TV, con repetición los sábados a las 7:30 de la noche y por Univalle Estéreo los viernes a las 9 de la noche. Análisis, información y actualidad. Red Empresarial, la academia al servicio de la comunidad. Escucha País con Memoria, el espacio del Centro Nacional de Memoria Histórica que resalta las memorias de las comunidades plurales comprometidas con su territorio. Una imagen sonora de nuestro país.
Escúchalo en Univalle Estéreo los domingos a las 7 de la mañana. Red de Radio Universitaria de Colombia. Desde el año 2003, agremiamos a las radios universitarias de Colombia para el fortalecimiento, el desarrollo, la integración, la interlocución con sus diferentes públicos y la cooperación con organizaciones del sector o interesadas en la tarea de construcción de un mejor país. 73 emisoras de 55 universidades, en 20 ciudades capital y 12 municipios de Colombia. Fomentamos la identidad de la radio universitaria como una categoría específica en el contexto radiofónico nacional. Divulgamos el conocimiento académico, la cultura y proyectos de impacto social. Servimos de canal para la generación de una sociedad mejor informada y educada. Red de Radio Universitaria de Colombia, adaptándonos a las nuevas realidades. Mayor información, radiouniversitaria.org. Descarga gratis nuestra aplicación para dispositivos móviles. Escucha todos los programas en tiempo real. También puedes visitar nuestras redes sociales y participar en nuestra emisora. Síguenos en Facebook como Univalle Estéreo. Facebook Univalle Estéreo. Síguenos en Twitter como @UnivalleST. En Twitter @UnivalleST. Univalle Estéreo. Como tú la querías. Lo que nos toca. Hablemos de psicología. Un nuevo espacio en Univalle Estéreo, creado por la Facultad de Psicología de la Universidad del Valle. Invitados y expertos hablarán de todas aquellas experiencias y situaciones de la vida cotidiana que impactan en nuestras vidas. Hola, soy Fulvia Carvajal y los espero todos los jueves para que conozcan los temas que son de interés de toda la comunidad. Lo que nos toca. Hablemos de psicología, todos los jueves de 9 a 10 de la mañana en Univalle Estéreo, 105.3 FM. Muchísimas gracias por continuar en la sintonía de Univalle Estéreo en la 105.3 de la FM. Estamos en el programa Lo que nos toca, hablemos de psicología, y hoy estamos hablando sobre los retos que tuvieron los profesores durante la pandemia. Y tenemos aquí a una oyente que ella se pregunta, bueno, pero dejemos que ella mejor nos hable en su viva voz. Adelante. Hola, buenos días, Fulvia y Edna. Bienvenida. Cuéntanos tu experiencia. Bueno, yo pues tengo una pregunta y la voy a lanzar con mi experiencia. Lo primero es, ¿qué tanto afectó la pandemia a los docentes en el desarrollo pues, de su profesión a nivel profesional y a nivel mental? Y lo otro es que quiero comentar una experiencia porque estoy escuchando pues el programa que ustedes están hablando y me pareció curioso cuando dijeron que los profesores, digamos, en la coyuntura del paro nacional, como que no conocían muy bien a sus estudiantes y que muchos apoyaron a sus estudiantes. En mi caso, tuve la fortuna de que uno de mis profesores pues me auxiliara en el paro. Y me pareció tremendo que yo sabía quién era él, pues claramente lo reconocí, y el profe me auxilió pues a mí y a otros estudiantes también de la Universidad del Valle, y él no tenía ni idea que yo era su estudiante, entonces me pareció como muy fuerte. Pues muy fuerte esta experiencia que nos cuenta la oyente, porque el profesor no sabía quién era ella, pero ella sí identificó a su profesor, igual recibió este apoyo. Refleja muy bien tu investigación. Primero, un poco tu reacción frente al testimonio de la oyente. Adelante. Sí, precisamente había sentimientos de todo. Entonces, los que sí se movilizaron, hubo profesores que dijeron, no, nosotros no podemos dejar a los chicos solos, y precisamente se fueron a cada uno de los escenarios, ¿sí? Para poder contener, pues, todas esas emociones que se estaban viviendo en un momento tan coyuntural, y incluso ellos hablan de la pandemia como de horror. Y es una palabra que se repite varias veces
en el discurso de los docentes. El horror. El horror. ¿sí? Vivimos el horror en pandemia y durante el paro. Sí. En diferentes niveles. Exactamente. Entonces, el horror y la incertidumbre de saber, sí, claro, para muchos profesores decían, todos los jóvenes representan mis estudiantes. Entonces, independientemente, porque incluso había profesores que se preguntaban, es decir, ellos decían, en ese momento yo no me preguntaba si eran estudiantes o no. Eran jóvenes de la ciudad de Cali que estaban en unos sitios que representaban y simbolizaban a sus propios estudiantes, ¿sí? Entonces imagínense en medio de toda esta movilización, los profesores iban y así estuviera, el estudiante estuviera con estudiantes de otros sectores o con jóvenes de otros sectores, esa vocación, ese sentimiento de estar allí, de ser guía, tú lo dijiste, nuestra formación es centrada en el estudiante, pero si no tenemos al actor clave que es el profesor. Y ella lo acaba de decir. Y ese actor clave, cómo se vuelve ese tutor. El tutor, como lo planteamos como las plantas, ¿no? El tutor es el que permite que cada planta lleve su camino, ¿sí? Lleve su camino, que ellos cómo iban a afrontar todo eso. Algunos lo hicieron de manera colectiva, y eso también ayudó mucho, y pues algunos de manera particular. Centrémonos un poco en la pregunta que ella nos hace. ¿Qué tanto afectó a los docentes en el desarrollo de su profesión? Y ella dice algo muy importante, es cómo se afectó en su salud mental. Porque bueno, la salud mental de toda la población fue afectada. Sí. Pero no sé si en tu investigación salieron luces al respecto de la salud mental de esas personas que participaron de la investigación, cómo se vio afectada y cómo eso también a su vez pues afectó su profesión como profesores. Claro, porque incluso al estar enfrentados a la incertidumbre, a la frustración, entonces se aumentaron las cargas de ansiedad, de depresión, de angustia, que se veían también reflejadas en sus relaciones, ¿sí? En sus relaciones personales y en la manera, incluso muchos decían, hubo un momento en que yo quería tirar la toalla, pero no lo hacían, ¿sí? Entonces al haber frustración, ansiedad, depresión, incluso ellos mismos se preguntan, no sabemos cómo pudimos superar este momento. Entonces, sería interesante, pues toda investigación también deja puertas abiertas, centrarse en cada uno de esos puntos, porque realmente aquí, como trabajé bajo el discurso, entonces las palabras eran frustración, depresión, ansiedad, insomnio, horror, ¿sí? Bueno, pero tenemos una población muy resiliente también. Exactamente. Entonces, cuando ellos hacen sus reflexiones, lo hacen en esa manera. Hablemos un poco de eso, Edna. Compártenos los testimonios de las reflexiones de los profesores. Sí, por ejemplo, con la pandemia tuve que implementar otras maneras de los cursos. Ahora que ellos ya vienen con algo visto, trabajando inquietudes y se establece más un diálogo que un discurso de parte mía, como digamos que en un principio era. Entonces el profesor, esa idea de, un profesor me decía, yo utilizaba 20 diapositivas, y cuando ellos llegaron a clase, yo empecé a trabajar de una manera más desde el diálogo, desde conocer a esos estudiantes. Otra profesora decía, lo que me deja esto es valorar la vida, valorar a los otros. Yo tenía a mi mamá lejos, a mi familia lejos, estaba en un momento absolutamente sola, con miedo al dolor físico. Entonces también la virtualidad permitió ese tipo de espacios en donde entraba en lo personal de ellos. Aunque la situación era difícil, veían clases con personas que de alguna manera me motivaban y me incentivaban. Otro docente dice, creo que me ayuda a ser más flexible, a pensar que las personas, como estábamos metidos en la casa de ellos y ellos en las nuestras, de manera simbólica,
Yo estaba en la casa de ellos porque ya no había una distinción entre profesora de universidad, porque era una profesora en una pantalla metida en la casa de cada uno de ellos, de los estudiantes y de ellos. Como usted vio ahora, veían a mi hijo, veían cosas de mi vida cotidiana. Hoy los veo como un valor. Es como ser flexible, poder escuchar otras historias, otras cosas, porque era más allá de un encuentro en el aula. Eso está muy bien, o sea que también trajo cosas muy positivas, valorar la vida, valorar más a los otros, más diálogo, ser más flexibles, tener la posibilidad o la apertura de escuchar otras historias. Sin duda cambió la relación entre los estudiantes y los profesores. Edna, ¿de qué manera? Claro, ellos hablan incluso muy frecuentemente de la interacción con el estudiante, ¿sí? Incluso muchos decían, veníamos de un momento muy mecánico, de entrar a la clase, de tomar nota, de hacer la evaluación, pero hoy en día ellos dicen, para mí lo importante es poder escucharlos, poder comprender. No quiere decir que eso no lo hacían antes, pero no se daban ese espacio para reflexionar en qué momento esto puede cambiar. Entonces, esa interacción, los profesores, cuando llegaban al aula, muchos decían, es que yo no tengo tiempo, y eso tiene que ver de pronto con la pregunta que hacía nuestro oyente. ¿En qué cambió? En darle más tiempo a esto del ser, a esto del humano. ¿En qué cambió? En estos casos, ¿no? En los profesores que nosotros, que hacen parte de la investigación. Cambió en poder ya incluso incluir temas dentro de sus cursos relativos al momento de la pandemia, del estallido, muchos profesores vincularon en sus investigaciones, de acuerdo también a sus disciplinas, cuestiones como la vacuna, ¿sí? Cuestiones como este pensamiento político, bueno, del estallido social. Entonces, los profesores vincularon también esta experiencia a sus actividades. Y el recurso tecnológico, ellos también fueron conscientes de que mucho de ese recurso que no utilizaban y se utilizaron en la pandemia, lo van a seguir utilizando en este momento ya de la presencialidad, de la nueva realidad después de la pandemia. Entonces, mira que en qué cambió, sí, en que reconocer que habían también otras herramientas, aunque ellos dicen, yo no cambio, y vuelvo y lo repito, estar en un salón de clase con todo lo que implica un salón de clase, ¿sí? Todos, ¿qué implica? Saber cuál es el de la recochita, el de atrás, todas estas dinámicas que se dan, los profesores dicen, no, yo no las quiero cambiar, pero la utilización de recursos, de utilizar las redes para poder hacer actividades y estrategias de formación, es algo que se vincula también dentro de esa interacción del aula, porque no hay enseñanza-aprendizaje si no hay una relación, digamos, empática, una interacción entre el estudiante y el profesor. Hablemos ahora, Edna, de las redes de apoyo para los profesores. ¿Cuáles fueron esas redes de apoyo para ellos? Muy interesante tu pregunta, Fulvia, porque precisamente cada historia es particular, aunque se encuentran en estos puntos que hemos estado hablando. Y las redes de apoyo, por ejemplo, para los profesores, la familia, ¿sí? Para algunos fue una red de apoyo grande tener de pronto a esa esposa o esa mamá diciéndole, a ver, respire, cambie un poquito el chip, descanse, porque muchos decían, no descansábamos, ¿sí? Entonces, los hijos, y también vi casos donde la persona vivía sola aquí en Cali y la familia estaba fuera de la ciudad, y entonces como la falta de esa red de apoyo también generaba dificultades en salud mental, en salud física, porque, por ejemplo, una profesora decía, yo estoy dando clase, pero mi madre está con COVID en otra ciudad. ¿Dónde tengo la cabeza? Pero sé cuál es mi compromiso.
Entonces, esas redes de apoyo, unas muy cercanas, los mismos colegas, porque se continuó, por ejemplo, los grupos de investigación, los profesores continuaron haciendo investigaciones a pesar de que estaban en sus casas, y incluso una profesora me decía, los viernes en la noche hacíamos reunión para poner música y ponernos a cantar, ¿sí? Con los colegas. También se diseñaron estrategias que permitieran darle un poco de respiro, ¿sí? Un poco de, no sé, de ocio, porque el ocio es importante, el descanso a partir de esas amistades, esa familia, los mismos estudiantes. Una de las profesoras, cuando inicia la pandemia, estaba terminando un proceso de cáncer. Y resulta que como la pandemia, todo se volcó a que los hospitales se organizaran para la pandemia. Ella estaba muy asustada porque le estaban aplazando el proceso para terminar la última etapa del tratamiento de cáncer. Y ella dice que si ella no hubiera tenido los estudiantes que a veces la veían mal y le decían, profe, es que en pantalla, mira, otro lado de la moneda, profe, usted está muy pálida, ¿qué le pasa? Y haber podido incluso entablar relaciones de comunicación como más cercanas con los estudiantes les ayudó muchísimo. Incluso, profe, si quieren nosotros llamemos, les daban opciones. Entonces, a pesar de que podían estar solos, también la conectividad y estar con un otro. Otros decían, hacíamos reuniones con familia del exterior. Entonces, esas fueron pues las redes de apoyo, y para muchos fue muy importante, para otros generaron pérdidas. Entonces, hubo muchas separaciones, muchas angustias frente a no solamente la parte académica. Hay casos donde los profesores se daban cuenta de dificultades de los estudiantes que tenían que ver con maltrato intrafamiliar, con falta de conexiones a internet, y que los mismos estudiantes decían, no, profe, yo voy a ver la clase, pero espere, y yo me voy al balcón porque yo me pego del wifi del vecino. Entonces, Edna, ¿y cómo te transformó a ti? Wow. Esa es una pregunta muy interesante, porque en la labor que yo hago, tú misma lo dijiste al principio, yo trabajo con los docentes, y para mí hay veces también uno empieza a mecanizar las formas de trabajo. Entonces, a mí me transformó a ser más sensible también. Pues también soy docente en este momento. Yo doy un curso de inserción a la vida universitaria en la Facultad de Ingeniería, pero entonces a ser más flexible frente a esa idea del docente, a esa idea de estudiante. Hay veces muchos, ¿sí? Cuando estamos en la academia consideramos que como si fueran bandos estudiantes y profesores, y no, somos seres humanos con sentimientos, que vivimos ciertas experiencias. Entonces eso me transforma en que me motiva más, ¿sí? Y tengo como un propósito mayor en seguir trabajando en pro de la formación y de las estrategias de enseñanza-aprendizaje y de todo esto que me moviliza día a día, el poder estar con ese otro. Muy bien, tú dices que las investigaciones siempre dejan puertas abiertas. Ya has dicho que quieres continuar en este camino de enseñanza-aprendizaje. Específicamente, ¿qué ves para tu futuro en tu profesión? Bueno, otra pregunta así corchadora, ¿no? Pues mira que nosotros en la educación siempre estamos en procesos de cambios, y estamos en procesos de cambios que tienen que ver por reconocer las nuevas generaciones, las nuevas formas de ser estudiante, las nuevas formas de ser docente. Entonces, para futuro sí, porque incluso cambiamos diariamente. El desarrollo es una cuestión dinámica y abierta. Entonces, más adelante sí quisiera seguir haciendo investigaciones sobre el ser docente, ¿sí? El ser docente, que incluye, incluso mi línea de investigación es en psicología cultural, donde decimos la cultura, ¿sí? No se separa de la mente. Entonces,
si la universidad evoluciona, si la universidad está en constante cambio, eso lleva a que todos los actores que estamos en la universidad también tengamos ese sentir de cambiar, de innovar. Entonces, no solamente con la pandemia, porque la pandemia es una ruptura, pero ¿cuántas rupturas tenemos a lo largo de nuestras vidas? Y yo como psicóloga, para mí es muy importante eso, ayudar en los procesos de ruptura y transición, en este escenario, en esta investigación, un contexto particular que es la universidad pública, ¿sí? Pero en los otros procesos también este trabajo me lleva a reflexionar sobre cómo apoyar siempre en estos procesos de transición. No es fácil cuando se hacen transiciones en 1001 escenarios, ¿no? Entonces, esa es mi proyección. Vamos a ver, Fulvia, ¿qué pasará? Seguro que tendrás mucho éxito. Me gusta esta transformación, esta ruptura de la imagen del profesor universitario, voy a decir como el que corcha, el que se las sabe casi todas, el que evalúa, el que está distante, el que tal vez no conoce mucho quiénes son sus estudiantes, ¿no? Hacia la configuración, como tú dices, o la construcción de una identidad diferente o más ampliada, de un profesor más flexible, que valora más al estudiante desde el punto de vista más humano, no solamente del conocimiento que le puede dar, de darse el tiempo para escuchar las historias, de ir más allá de ser un momento mecánico, enseñanza, aprendizaje, de reconocer también que mientras se enseña se aprende. Exactamente. Se aprende del otro, se enriquece de la historia de los otros, y si esos otros son los estudiantes, pues muchísimo más. Exactamente, Fulvia, y además porque vemos como muchos profesores decían, si no hubiera pasado la pandemia, yo no me hubiera dado cuenta de toda la riqueza que teníamos en herramientas de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Entonces, por ejemplo, decían, yo no sabía que yo hacía, por ejemplo, aula activa, una estrategia. Yo les decía, ¿sí? Yo no sabía que yo cuando les hago un taller y cuando yo pongo un problema, estaba haciendo un aprendizaje basado en problemas. O ninguno sabía que solamente era ir a un salón de clase y que lo que ellos incluso reconocieron sus estilos de enseñanza, y lo que tú dices, también reconocer el estilo de aprendizaje de los otros estudiantes, porque recibían correos de profe, las diapositivas, grabamos. Entonces, hoy muchos docentes dicen, a mí darles pautas, infografías, porque diseñaron mucho. Los profesores incluso de facultades que no tenían que ver con diseño, de todas las facultades diseñaron sus estrategias. Incluso al principio alguien me dijo, mira, a mí me da pena porque yo inicialmente, como no sabía manejar el computador, coloqué un tablero detrás de mi espalda, mientras aprendían a manejar el recurso tecnológico. Entonces, yo pienso que es un impacto grande, hay muchas cosas que todavía estamos estudiando y adaptando, porque como hubo una ruptura, como una transición al inicio de la pandemia, muy fuerte, abrupta, nos vamos y seguimos, también el ingreso fue bastante tensionante. Cada ruptura y cada transición trae tensiones, que ya el estudiante ya no quiere venir, que el estudiante dice, no, ¿por qué no mejor desde la casa? Que el estudiante empieza a decir, ¿será que si voy, no voy? Ese comienzo de la pandemia, muchos me decían que el regreso a la virtualidad. Pero es que es extraño, porque cuando nos fuimos a casa queríamos regresar al campus, y luego ya es hora, ya podemos regresar al campus. No, yo mejor me quedo en la casa. Los seres humanos son complicados. Claro, y precisamente hace parte de esa complejidad del humano, ¿sí? Y el desarrollo es así, es complejo. Y cualquier cambio, no solamente desde este contexto, cualquier cambio en la vida del ser humano va a traer contradicciones, va a traer tensiones, pero lo importante es que trae posibilidades.
Y es sobre esas posibilidades que me parece que es importante centrarnos. En cada crisis hay posibilidades. En cada crisis hay posibilidades, claro. Muy que bien, sí. muchísimas gracias, Edna. Felicitaciones por este trabajo tan bonito. Muchos éxitos en tus futuras investigaciones, en esta dinámica tan, digamos, dedicada que tienes para apoyar todo el trabajo docente, que no es fácil, que tiene muchísimos retos, que impacta muchísimo, digamos, la formación de todos nuestros jóvenes en el Valle del Cauca. A todos los oyentes, muchísimas gracias por su sintonía. Yo los espero en un próximo programa aquí en Lo que nos toca, Hablemos de Psicología. También gracias a los oyentes que nos siguieron a través de las redes sociales. Hasta la próxima. Hasta luego, gracias. Lo que nos toca, Hablemos de Psicología, un nuevo espacio en Univalle Estéreo, creado por la Facultad de Psicología de la Universidad del Valle. Invitados y expertos hablarán de todas aquellas experiencias y situaciones de la vida cotidiana que impactan en nuestras vidas. Hola, soy Fulvia Carvajal y los espero todos los jueves para que conozcan los temas que son de interés de toda la comunidad. Lo que nos toca, Hablemos de Psicología, todos los jueves de 9 a 10 de la mañana en Univalle Estéreo, 105.3 FM.